Mi hermano dejó en mis manos el bebé de su aventura secreta hace 15 años y luego intentó recuperarla después de que su esposa falleciera. Así que estoy usando pruebas de sus problemas de ira para obligarlo a pagar la universidad de ella. Hola, recientemente mi hermano mayor Ricky, un hombre de 44 años, perdió a su esposa. A ella le habían diagnosticado cáncer de estómago hace unos 3 años y finalmente, hace unas 2 semanas, falleció. Es bastante trágico porque apenas 4 meses atrás, Ricky y yo también perdimos a nuestra abuela. Ella fue prácticamente quien nos crió, porque cuando éramos niños, perdimos a nuestros padres en un accidente automovilístico. En ese mismo accidente, ella también perdió a su esposo. Supongo que se podría decir que nuestras vidas siempre han estado marcadas por la tragedia, y Ricky nunca ha hecho nada para mejorar la situación. Hace unos 15 años, él apareció en mi casa con un bebé y me dijo que necesitaba que lo cuidara y lo criara. Fue como salido de una película, y obviamente le dije que no, porque a diferencia de las películas, esta es la vida real y aquí la gente te juzga incluso por las cosas más pequeñas. Hace 15 años yo era una mujer soltera de veintitantos, todavía luchando por encontrar mi camino en mi carrera. Apenas comenzaba a trabajar en finanzas y, mucho menos tener el dinero para criar a un niño, tampoco tenía la capacidad emocional para hacerlo. Pero de alguna manera Ricky me convenció de cuidarla al menos por un par de meses. Me contó la historia y, al parecer, se había liado con una de sus viejas amigas de la secundaria en la reunión, y así terminó con un bebé en sus manos. Con gran dificultad logró mantenerlo en secreto de su esposa, pero ahora que el bebé estaba allí, ni él ni la madre biológica querían criarla. No podían quedarse con la bebé porque Ricky obviamente vivía con su esposa y tener un bebé de repente levantaría muchas preguntas. Y en el caso de la madre, ella vivía bastante cerca de su familia y no quería que se enteraran de la aventura y del bebé. Así fue como Ricky terminó acudiendo a mí, y cuando me rogó que cuidara de ella por un par de meses, solo hasta que encontraran una pareja dispuesta para que pudiera ser adoptada, acepté a regañadientes. Obviamente no estaba cómoda con la idea de criar a un bebé y tampoco me hacía feliz guardar un secreto enorme como el hecho de que mi hermano había tenido una aventura extramarital y ahora incluso tenía un bebé. Pero guardé el secreto porque en ese entonces Ricky y yo éramos bastante cercanos. Mirando atrás, por supuesto que lo lamento ahora, y mi cuñada merecía algo mejor. Debería haber sido honesta con ella y dejarla ir, en lugar de encubrir a mi hermano. Pero bueno, todos cometemos errores y ese fue mi mayor error. Durante 15 años lo encubrí como una tonta y crié a mi sobrina como si fuera mi hija. Y para agradecerme, decidió atacarme en cuanto mi cuñada falleció y empezó a amenazarme con una demanda con el argumento de que yo no era apta para cuidar más de su hija y que ahora debía entregarle la custodia. Un par de días después del funeral de su esposa, Ricky apareció en mi casa y comenzó a preguntar por Mía, mi sobrina. Pensé que estábamos teniendo una conversación casual hasta que de repente me dijo que ahora, ya que su esposa había muerto, creía que era el momento de llevar a Mía a vivir con él para que pudiera pasar tiempo con su padre y realmente conocerlo. Me quedé bastante sorprendida cuando lo dijo porque, aunque Mía es mi sobrina, yo la he criado durante 15 años como mi hija, así que naturalmente hemos desarrollado un vínculo muy cercano y no estaba lista para dejarla ir. Le dije que estaría dispuesta a que se quedara con él un par de días, pero luego quería que regresara a casa. En ese momento empezó a discutir conmigo. Me dijo que como él era su padre biológico, debería ser su decisión donde debía quedarse. Durante 15 años me había permitido que se quedara conmigo por razones personales, pero ahora que las cosas estaban encajando, quería de vuelta a su hija. No estoy exagerando, esas fueron las palabras que usó. Así que tuve que recordarle que él no me permitió que se quedara conmigo, sino que me rogó que criara a su hija porque no quería que su esposa se enterara de su aventura extramarital y del bebé. Eso llevó a una gran pelea y de inmediato empezó a decirme que aún tenía los correos electrónicos que le envié hace 15 años, durante los primeros meses en que cuidaba de Mía, y que definitivamente iba a usarlos en mi contra. Para dar contexto, durante los primeros meses me resultaba muy difícil explicar a la gente por qué tenía un bebé viviendo conmigo, así que simplemente le enviaba correos preguntándole cuándo iba a llevársela de vuelta porque tenía miedo de ser juzgada por todos por ser madre soltera. En esos correos era muy evidente que no estaba preparada para ser madre de nadie, mucho menos de la hija de otra persona. Y por supuesto, si presentaba eso en la corte o algo así, no se vería bien para mí. Pero comparando eso con el hecho de que yo misma la he criado durante 15 años, no tenía ningún sentido. Le dije que no tenía miedo, y entonces él se volvió muy personal y me dijo que de todos modos iba a recuperar la custodia de su hija porque no iba a permitir que una alcohólica arruinara su vida. Eso fue un golpe increíblemente bajo y, honestamente, ni siquiera tenía sentido porque yo no soy la alcohólica a la que se refería. De hecho, soy abstemia, pero mi pareja intermitente en los últimos años, Nick, sí tiene un poco de problema. Y pensé que era realmente cruel sacarlo a relucir,
porque él sabe que lo amo de verdad, y por eso Nick está en rehabilitación en este momento. Hace un par de meses tuvo un accidente y fue entonces cuando me planté y le dije que si no dejaba sus hábitos de bebida, no podríamos construir un futuro juntos. Ya he esperado casi 6 años para casarme con él, pero es esta adicción la que me detiene, porque no quiero introducir eso en la vida de Mia. Ella conoce a Nick pero no sabe nada de sus problemas y me he asegurado de que mi relación de ninguna manera afecte su vida, así que Ricky lo haya mencionado fue realmente estúpido e insensible. Inmediatamente le pedí que saliera de mi casa y, aunque había estado amenazándome con una demanda, en realidad no tenía miedo porque sé con certeza que había adoptado legalmente a Mia cuando apenas tenía 1 año. En ese momento sus padres habían estado hablando con una pareja que estaba dispuesta a adoptarla y Ricky incluso me había compartido la noticia, pero después de meses esperando a que la adoptaran, cuando empecé a pensar en mi vida sin ella ya no podía imaginarlo, así que le dije que podía cancelar la adopción con la otra pareja porque ahora estaba lista para cuidarla y quería criarla como mi hija. No me importaba lo que la gente pudiera pensar de mí como madre soltera y tampoco me importaba el dinero. Ricky me había dejado muy claro que no iba a poder apoyarnos económicamente, por eso había planeado dar a Mia en adopción de todos modos, pero le dije que nada de eso me importaba. Yo estaba demasiado unida a Mia en ese momento como para dejarla ir. Y así ha sido desde entonces. Nunca le dije que no era mi hija biológica porque en el fondo ella es más que eso, y tampoco me casé ni tuve hijos propios porque para mí ella era suficiente. Pero a pesar de todo, Ricky pensó que podía asustarme con la demanda y que yo cedería la custodia de Mia por miedo. Obviamente no iba a echarme atrás, pero mi única preocupación era cómo iba a contarle esto a Mia, porque hasta ese momento, aunque había visto a su tío Ricky un par de veces, no tenía idea de que en realidad era su padre. Sin embargo, recientemente supe que yo era la que no tenía idea, porque resulta que ella lo sabía desde hace 3 años. Al parecer, un par de meses después de que a su esposa le diagnosticaran la enfermedad, Ricky decidió visitar a nuestra abuela y empezó a decirle que estaba planeando tratar de conseguir la custodia de Mia después de que su esposa falleciera. Su esposa había tenido muchas dificultades con la fertilidad, así que finalmente decidieron no tener hijos propios, pero él afirmaba que siempre se había sentido muy vacío sin un hijo y ahora, viendo que también iba a perder a su esposa, necesitaba a alguien y realmente pensaba que exigir que le devolviera a su hija era una propuesta válida que yo iba a aceptar. Obviamente mi abuela estaba muy en contra de esa idea y se lo dijo claramente. Le dijo que estaba loco si pensaba que eso iba a jugar a su favor y tuvieron una gran pelea, pero más tarde él se disculpó con ella y le pidió que mantuviera esto en secreto. Así que, aunque no me contó nada de esa conversación, sí habló con Mia y así fue como ella finalmente supo que yo no era su madre y que Ricky era su padre biológico. Fue realmente difícil para ella procesar eso junto con el hecho de que Ricky había estado planeando intentar quitarme la custodia después de perder a su esposa. Mi abuela le dijo que no se preocupara por eso ni me lo contara, pero que, para estar seguras, quería que Mia supiera la verdad para que no se sorprendiera si esto llegaba a suceder. No sé por qué no quería que yo lo supiera y creo que nunca lo sabré, pero en fin. Mi abuela en realidad le entregó algunos documentos a Mia y le dijo que en caso de que Ricky realmente siguiera con lo que había dicho, esos documentos nos ayudarían. Le había prohibido a Mia revisar lo que contenían y ella fue bastante obediente, así que nunca trató de ver lo que había dentro. De hecho, se había olvidado de ellos hasta hace poco. Me lo contó cuando empecé a hablarle sobre lo que Ricky estaba planeando hacer y me dijo que ya estaba preparada para un escenario como ese gracias a mi abuela. Entonces sacó esos documentos de debajo de su cama y los revisamos juntas, y déjenme decirles que tenemos todo bajo control. Ya no necesitamos preocuparnos por ningún tipo de demanda porque todos esos documentos contienen pruebas de su problema de ira. Llamarlos documentos sería incorrecto, son básicamente capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos y cosas por el estilo de tantas personas que ya he perdido la cuenta. La mayoría son de su esposa, pero por esos papeles también pude darme cuenta de que ella había contactado a un par de sus amigos y compañeros de trabajo y ellos también decían que sí tenía problemas graves de ira. Habían hablado de un par de incidentes que habían tenido lugar en el trabajo, en fiestas, y la mayoría habían sido provocados por cosas realmente pequeñas y sin importancia, pero que él había escalado hasta peleas enormes o incluso riñas físicas sin razón aparente. Fue una locura descubrir todo esto porque cada vez que lo veíamos Ricky parecía bastante normal e incluso su esposa no parecía alguien que estuviera sufriendo por sus problemas de ira o lo que fuera, pero en los mensajes y correos que ella había enviado a mi abuela era muy evidente que sí estaba sufriendo. Y aunque esos mensajes eran de hace 3 años, pude darme cuenta de que llevaba mucho tiempo ocurriendo y que por eso finalmente decidió acudir a mi abuela y hablar con alguien porque probablemente ya no podía hacerlo sola. Aún así, no podía entender exactamente por qué tenía todos esos papeles y pruebas en su contra porque no podía haber sabido que algún día él empezaría a planear tratar de recuperar a Mia.
No podía preguntarles a las únicas personas que lo sabrían ya que ambas habían fallecido, así que decidí arriesgarme y llamé al abogado de mi abuela y albacea de su testamento. Afortunadamente él sabía de qué se trataba y aparentemente incluso tenía una copia de todos los documentos. Al parecer, hace unos 5 años mi cuñada había estado planeando dejar a Ricky porque durante años él la había tratado terriblemente, y no estamos seguros de hasta dónde llegó eso, pero lo que sí sabemos es que en un momento ella tuvo suficiente y por eso acudió a mi abuela y le contó todo. Como mujer quería su ayuda para divorciarse de su nieto. Los propios padres de mi cuñada se negaron a ayudarla y le dijeron que tendría que enfrentarse a esto sola, y como había sido ama de casa, realmente no tenía dinero para un abogado, por eso acudió a mi abuela. Mi abuela, siendo como era, decidió ayudar a mi cuñada porque estaba claro que estaba pasando por mucho, así que habló con un montón de personas y descubrió cómo se comportaba Ricky con los demás, y quedó establecido que tenía un problema de ira. En ese momento ella trató muy duro de asegurarse de que nadie se lo contara a Ricky, pero alguien debió delatarla. Después de que él se enteró, empezó a suplicar a su esposa y a mi abuela que no siguieran adelante con esto y les prometió que haría lo que fuera necesario para solucionar sus problemas, pero que simplemente no quería que su esposa lo dejara. Después de un par de semanas de discusión, decidieron que mi cuñada no lo dejaría, pero solo si buscaba ayuda profesional. Supongo que lo hizo porque ella no terminó dejándolo y el abogado de mi abuela me dijo que nunca llegaron a presentar el divorcio. Fue impactante darme cuenta de que no sabía tantas cosas sobre mi propia familia y me sentí un poco traicionada, pero el abogado me tranquilizó diciendo que era por mi propio bien porque, al parecer, mi abuela creía que yo era demasiado sensible en lo referente a este tipo de cosas y no quería que me preocupara por todos. No sé si fue lo correcto o no, pero ya está hecho y no voy a pensar en eso. Sabiendo todo esto decidí enviarle un correo a Ricky contándole todo lo que sabía y le dije que si quería llevarme a los tribunales era libre de hacerlo, pero que yo también me encargaría de que todos supieran que él era el que tenía problemas de ira. Al menos yo no era la alcohólica, era mi pareja y él estaba en rehabilitación en ese momento. También le dije que no solo lo llevaría a juicio, sino que también lo haría público y me aseguraría de que literalmente cada persona que conocía se enterara de cómo había abandonado a su propia hija después de tener una aventura y ahora la quería de vuelta porque sentía que su vida estaba vacía. Un par de horas después de enviar ese correo empezó a inundarme con disculpas y me dijo que no tenía idea de que yo tuviera todo eso. Había supuesto que después de todo el fiasco con su esposa, que no había llegado a nada en el pasado, probablemente también se habrían deshecho de las pruebas, pero no contaba con que nuestra abuela las hubiera guardado todas a salvo para usarlas en su contra si surgía la necesidad de nuevo. Empezó a decirme que su reputación quedaría arruinada y que se retractaba de todo, que yo podía quedarme con Mía, pero que solo quería estar más involucrado en su vida. Le di la oportunidad perfecta para hacerlo y le dije que hasta ahora había estado manteniendo a Mía financieramente sin quejarme porque yo lo había aceptado, pero que en un par de años ella se iría a la universidad y entonces quería que él cubriera los gastos. Ahora hemos estado discutiendo de un lado a otro durante los últimos días porque dice que le estoy pidiendo demasiado. Obviamente enviar a un hijo a la universidad es algo costoso y, aunque falta todavía 3 años, él no está seguro de poder hacerlo. No entiendo qué le confunde o que lo detiene porque fue él quien sugirió estar más involucrado en la vida de Mía, y eso es exactamente lo que le estoy dando la oportunidad de hacer. No pienso echarme atrás y le dejé muy claro que si no paga los gastos universitarios de ella, voy a contarle a todo el mundo lo que ha estado pasando. Ya no me importa su reputación ni la de la familia porque he sido traicionada prácticamente por todos los que conozco en este momento. Mía merece un gran futuro, y hasta ahora habíamos planeado pedir un préstamo estudiantil para ella. Es una buena estudiante, pero no estoy segura de que consiga una beca y planea ir a una universidad fuera del estado por la experiencia. Todo va a ser realmente caro y sí, tengo algo de dinero ahorrado, pero ahora que tengo a Ricky acorralado quiero que él pague los gastos. Sin embargo, él cree que estoy siendo demasiado dura con él, lo cual me parece irónico porque durante las últimas semanas él fue completamente despiadado conmigo y ningún razonamiento o discusión con él había llegado a ninguna conclusión. Así que ahora me estoy comportando exactamente como él lo hacía conmigo cuando me tenía acorralada, aunque yo sabía muy bien que, incluso si la situación llegaba a los tribunales, Mía obviamente diría que quería quedarse conmigo y eso contaría mucho, además de que ya tengo la custodia de ella desde que tenía 1 año. Los correos del pasado y todo lo de mi novio en realidad no tenían mucho peso, pero aún así estaba muy asustada porque los abogados cuestan mucho y realmente no quería ir a juicio. Así que había estado intentando encontrar una solución amistosa para todos nosotros, pero ahora no me importa. Él no está nada contento y últimamente ha estado llamando a esto chantaje aunque realmente no creo que lo sea. Lo veo más como una situación de ojo por ojo porque él me había estado haciendo exactamente lo mismo hace un par de semanas. O renunciaba a la custodia de Mía y lo dejaba quedarse con su padre o él llevaba esto a juicio y me hacía perder tiempo y dinero. Otra cosa rara,
Tiene dinero para llevarme a juicio, pero no para pagar los gastos universitarios de Mia. ¿Soy yo la mala por decirle a mi hermano que necesita cubrir los gastos para que su hija vaya a la universidad o contaré a todos sus secretos también guardados? Actualización 1. Bueno, supongo que olvidé hablar de muchas cosas en mi primera publicación. Lo mencionaré aquí ya que muchos tienen curiosidad por cómo está Mia ahora mismo. Honestamente, cuando le dije que no soy su madre biológica y que Ricky, su tío, en realidad es su padre biológico y que él me la había entregado cuando tuvo una aventura y no quería que su esposa se enterara, y que yo lo había estado encubriendo todos estos años pero que ahora él quería recuperarla, esperaba que se sorprendiera, pero no fue así. Entonces me di cuenta de que ya lo sabía desde siempre gracias a mi abuela. No supe qué pensar, si debía estar agradecida con mi abuela o no, pero sinceramente tampoco quiero pensarlo. Tengo buenos recuerdos de ella y ahora que ya no está no quiero arruinarlos. Siempre hizo lo mejor para protegerme a mí y a mi hermano y criarnos lo mejor que pudo, así que incluso si no apruebo del todo lo que eligió hacer en el pasado, no puedo cambiarlo. Mia me dijo que al principio estuvo extremadamente impactada y que le resultó muy difícil no hablar conmigo al respecto, pero luego no quiso lastimarme ni crear drama, así que eligió callar hasta hace poco. Y luego me dijo que se tomó un par de semanas para pensarlo y finalmente se dio cuenta de que no hacía ninguna diferencia, porque en realidad yo siempre iba a ser su madre, si estaba relacionada biológicamente con ella o no era secundario. De hecho, ni siquiera le importaba porque durante toda su vida yo fui la que la cuidó, la que siempre estuvo allí para ella, y Ricky había sido mayormente solo su tío. Ella no tenía en absoluto una relación de padre e hija con él y, para ser honesta, ni siquiera eran cercanos. Y recientemente me dijo que le parecía impactante que él pensara que su vida estaba vacía y que podía arreglarla intentando quitarle la custodia. Ella misma nunca habría permitido que eso sucediera y se habría asegurado de dejar claro, incluso si esto llegaba a los tribunales, que quería quedarse conmigo, su mamá, así que eso fue un gran alivio para mí. Y sinceramente estoy bastante segura de que, incluso si la situación hubiera llegado a juicio, Ricky habría perdido. Las cartas estaban en su contra desde el principio y no entiendo por qué estaba dispuesto a gastar dinero en un caso judicial o quizás solo estaba fanfarroneando. De cualquier modo, aunque hubiera llegado a los tribunales, habría malgastado una gran cantidad de dinero, así que no entiendo por qué no está dispuesto a pagar la universidad de Mia ahora mismo. Definitivamente hay algo mal con él, pero no me importa, solo quiero que empiece a establecer un fondo universitario para Mia si de verdad quiere compensarnos. Ya le dije que no me contactara a menos que fuera para llegar a una conclusión sobre esto y le di hasta fin de mes para pensarlo y hablar conmigo, después lo bloqueé. Solo lo desbloquearé al final del mes y, si no acepta establecer un fondo universitario para Mia, me aseguraré de publicar lo que intentó hacer, no voy a seguir encubriéndolo, definitivamente no lo merece. Actualización 2. Faltan 9 días para que termine el mes y hasta ahora Ricky no había intentado contactarnos personalmente, pero hoy apareció en mi casa. Afortunadamente Mia no estaba en casa, estaba afuera con sus amigas, así que no tuvo que sufrirlo. Cuando apareció no quería dejarlo entrar, pero empezó a suplicar en la puerta y fue muy vergonzoso que eso pasara en público, así que lo dejé entrar para que al menos los vecinos no vieran lo que estaba pasando. Una vez dentro, empezó a decirme que la única razón por la que había querido construir una relación con Mia era porque durante tantos años, solo por culpa de su esposa, no había podido decirle a su propia hija que él era su padre, y eso lo estaba carcomiendo. Por eso había estado fanfarroneando con lo de llevarme a juicio, no lo habría hecho de todos modos porque cuesta mucho dinero, sabía que iba a perder. Solo me había amenazado con lo de los correos y lo de mi novio porque sabía que eso me asustaría lo suficiente como para aceptar al menos sus condiciones y luego podríamos seguir adelante. Le dije que era una idea realmente estúpida empezar con el pie izquierdo conmigo y que todo lo que había hecho ya había causado suficiente daño, que no quería escuchar más excusas. Entonces empezó a decirme que planeaba iniciar su propio negocio y que no podía comprometerse a cubrir los gastos universitarios de Mia en el futuro porque tenía que esperar y ver cómo le iba a ir al negocio. Si no funcionaba, se arruinaría intentando cumplir sus promesas y necesitaba que yo lo entendiera. Me dijo que ya había hablado con sus superiores en el trabajo y que estaban listos para apostar por él y su negocio, por eso iban a participar como inversores, y de repente todo tuvo sentido. Claro que no quería que saliera nada negativo sobre él en público, pero ahora que tenía dinero en juego y su negocio dependía de su reputación, era más necesario que nunca mantener una imagen intachable porque la firma en la que trabajaba y sus superiores eran muy serios con ese tipo de cosas, y la cantidad de dinero que estaban invirtiendo en él tampoco era poca. Básicamente me rogaba que entendiera la situación y retirara lo que había dicho, pero ya era muy molesto para mí tratar con él, así que le dije que no me importaba lo que hiciera, solo quería que se fuera. Le dije que si no podía prometerme que cubriría los estudios universitarios de Mia, entonces no necesitaba tener una relación con ella de todos modos. Fue él quien dijo que quería involucrarse más en su vida, yo le di la oportunidad de hacerlo y la rechazó.
Después de todo lo que había pasado, no quería darle más oportunidades de hacernos daño, así que empecé a pedirle que se marchara, pero ni siquiera aceptaba eso. Empezó a decirme que estas cosas eran complicadas y que solo había cometido un error, pero que no era una mala persona. Le respondí que honestamente no me importaba el tipo de persona que fuera, lo que había hecho era estúpido y demente, y que ya no lo quería cerca. En realidad me alegré bastante de que decidiera no aceptar mis condiciones porque de lo contrario habríamos tenido que seguir en contacto con él y eso habría sido una pesadilla total. Al principio se negó a irse, así que tuve que forzarlo y literalmente empujarlo afuera, pero afortunadamente se fue después de que básicamente lo echara de mi casa. Ahora solo espero que no intente contactarnos nunca más después de hoy. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización y hasta ahora Ricky no ha intentado ponerse en contacto con nosotras. Y estoy realmente agradecida por eso porque Mia y yo hemos estado trabajando en nuestra relación. Quiero decir, todo estaba bien entre nosotras. Pero luego nos dimos cuenta de que ambas hemos pasado por mucho y que necesitamos asegurarnos de comunicarnos con más frecuencia y más abiertamente para que después de esto no haya más secretos entre nosotras. Y hasta ahora ha ido bien. Incluso le conté todo sobre el episodio con Ricky y pareció entender mi enojo, pero me dijo que estaba contenta de que ya no estemos en contacto con él. Estuvo de acuerdo en que, después de lo que pasó, nunca podría aceptar dinero de él ni verlo de la misma manera. Para ser justa, ella había dejado de verlo igual desde que era más joven, tan pronto como descubrió que en realidad era la hija de su aventura, y luego su percepción de él empeoró aún más cuando se enteró de sus problemas de ira en los documentos que había dejado mi abuela. De todos modos ya no importa, porque no tenemos contacto con él y ahora somos felices por nuestra cuenta.